Buenas tardes a todos, mi nombre es Maidana Pablo y soy ayudante de alumno orientado de la Cátedra 2 de Histología y Embriología. Hoy vamos a ver el quinto práctico y este comprende los temas de tejido cartilaginoso, óseo y muscular. Vamos a ir desarrollándolos en ese orden como se presentaron en la guía y al final yo voy a estar hablando sobre tejido muscular, músculo estriado visceral y músculo estriado cardíaco. Y comenzamos. Buenas tardes a todos, mi nombre es Delbón Mayrana Vela y hoy les voy a estar presentando el preparado de cartílago hialino. Pero antes de entrar en el preparado les voy a detallar brevemente el órgano que vamos a visualizar. Como sabemos, el cartílago hialino podemos encontrar en la tráquea, el cual es un órgano tubular de 11 centímetros de largo y 2 centímetros de diámetro, que se extiende desde la laringe hasta la bifurcación de los bronquios principales, derecho e izquierdo. La función del cartílago hialino en este órgano es la de evitar que la luz se colapse. Y para poder visualizar en el preparado, lo que se realizó fue un corte transversal a este nivel, es decir, un corte horizontal, que nos permitirá ver en el preparado de esta manera. Ahora, ya ubicados en qué es lo que vamos a ver y orientados en el corte, vamos a pasar al preparado. Para recalcar entonces, el preparado que vamos a observar hoy es el de cartílago hialino. El órgano con el que estamos trabajando es la tráquea y la técnica empleada es la técnica de mastoxilina eosina. Al aumento del 4 por vamos a poder observar el corte transversal del órgano. Vamos a poder distinguir la luz del órgano, que corresponde a todo este sector, y vamos a ver que en contacto con ella se encuentra esta franja basófila, bien basófila, que corresponde al epitelio de revestimiento. Por debajo de ella vamos a encontrar esta franja un poco más eosinófila, un poco pálida, que corresponde al tejido conjuntivo. Por debajo de ella vamos a visualizar estas estructuras circulares, basófilas, que corresponde al epitelio glandular, que como vemos, las mismas están comunicadas con estas invaginaciones que comunican con la luz, que corresponden a los conductos excretores. De esta manera, las glándulas vierten sus contenidos a la luz a través de estos conductos. Por debajo de ellas vamos a encontrar estas estructuras basófilas, que es lo que nos compete en la clase de hoy, que es el cartílago hialino. Tiene forma de herradura, como ya dije antes, presenta una basofilia un poco pálida y se encuentra rodeado por esta franja más eosinófila que corresponde al tejido conectivo, también denominado pericondrio. Vamos a pasar a un mayor aumento para poder visualizar con más detalle el cartílago hialino. Es decir, a mayor aumento vamos a enfocarnos en el cartílago para apreciar sus estructuras. En un aumento del 40 por, vamos a visualizar este sector que corresponde al pericondrio y vamos a ver que la misma presenta dos zonas. Una zona fibrovascular, una zona fibrovascular que es la más externa, que está formada por fibras colágeno, fibrocitos, fibroblastos, y presenta una eosinofilia mucho más pálida. Después vamos a encontrar la otra zona, que es la zona condrógena,
que corresponde a la zona interna del pericondrio, que está en contacto con la placa de cartílago y está formado por los condroblastos, que son las células planas, estas células planas que vemos acá, que son basófilas y van a dar origen a los condrocitos. En este sector podemos ver las lagunas de condrocitos. Vamos a observar que las mismas, las células, los condrocitos, presentan una forma circular u ovoide, un citoplasma basófilo con núcleos centrales. Vamos a ver que algunas de ellas se encuentran aisladas, como ser esta, acá hay otra, y otras se encuentran formando grupos isógenos, que dependiendo a cómo están formando esos grupos, vamos a determinar si son grupos isógenos, coronarios o axiales. Si son coronarios, si son grupos isógenos coronarios, los mismos condrocitos se van a disponer de manera circular, como este, por ejemplo. Acá hay otro. Estos son grupos isógenos coronarios. Sin embargo, el otro grupo isógeno que forman son los grupos isógenos axiales, que en ellas los condrocitos se disponen de manera lineal. Por ejemplo, este sería uno, este sería otro. Acá tenemos otro grupo isógeno axial. Como vemos, los condrocitos se encuentran de manera lineal. Hola, soy Lara, ayudante alumna adscrita a la Cátedra de Histología y Embriología 2. El preparado que vamos a ver a continuación es hueso por descalcificación teñido con hematoxilina eosina. Antes de comenzar a ver el preparado, quiero remarcar dos cosas. El hueso puede estudiarse microscópicamente a través de dos métodos especiales: por desgaste, como vieron anteriormente, y por descalcificación, donde primero se realiza una inclusión en ácido y posteriormente se procede a la coloración, en este caso de rutina con hematoxilina eosina. Este método nos permite observar las células, fibras y matriz orgánica. Ahora vamos al preparado. Al 4-por podemos observar una serie de cordones eosinófilos irregulares llamadas trabéculas óseas. Estas están rodeadas por médula ósea, ¿sí? Entonces tenemos trabéculas óseas rodeadas por médula ósea al 4-por. Al 10-por podemos ver con mayor precisión las trabéculas óseas, médula ósea, ¿sí? Grandes rasgos. Acá en el video recorremos el preparado, vemos las trabéculas, podemos levemente distinguir estructuras en el interior de las trabéculas, pero para ver qué tipo de estructuras son, tenemos que pasar a mayor aumento. Acá en la imagen podemos ver en el interior de una trabécula ósea células, ¿sí?, que se encuentran dentro de las denominadas lagunas óseas. Estas células son células planas de núcleo alargado que se denominan osteocitos. Están en el interior de las trabéculas óseas, las lagunas óseas con osteocitos dentro. En la periferia podemos observar células de mayor tamaño, redondas, que corresponden a los osteoblastos. Tenemos el video entonces, las lagunas óseas con sus osteocitos, y en la periferia, osteoblastos. Y eso es lo que vamos a observar en el preparado de hueso por descalcificación. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel Sandoval,
Soy ayudante alumno de la Cátedra 2 de Histología y Embriología y a continuación vamos a observar el preparado hueso por desgaste, en el cual vamos a ver las estructuras del hueso compacto o hueso cortical. En cuanto a la técnica histológica, este preparado es muy particular debido a que no está teñido, es decir, tiene una técnica especial en la cual se toman pedazos de hueso seco y se le va desgastando con una piedra hasta obtener una lámina de hueso lo suficientemente delgada como para que la luz lo atraviese y así podamos observar en el microscopio óptico. Por lo tanto, no vamos a poder observar células ni tejidos orgánicos, pero sí vamos a ver las estructuras inorgánicas que estas células generaron y los espacios que éstas ocupaban en el tejido. Si observamos este preparado al 4x y recorremos un poco, vamos a notar la ausencia de los clásicos colores a los que estamos acostumbrados en histología, es decir, no está el morado, el rosado. Lo que vemos acá es algunas zonas un poco más oscuras, un poco más claras y unas estructuras circulares, algunas más alargadas que otras, algunas más grandes, otras más pequeñas. Estos son los conductos de Havers, los cuales van a estar centrales a la osteona o al sistema de Havers y uniendo un conducto de Havers con otro, encontraremos a el conducto de Volkmann, es decir, dos conductos de Havers unidos por un conducto de Volkmann. Entonces vamos a pasar a un mayor aumento, al 10x, para ver con más definición las estructuras que componen a la osteona. En el aumento 10x ya podemos ver mejor a los conductos de Havers y de Volkmann uniéndose. Podemos delimitar mejor a las osteonas, que son estas estructuras de aquí. Observemos cómo el conducto de Havers central es rodeado por un conjunto de laminillas óseas que están dispuestas de forma concéntrica al conducto de Havers. Esto significa que el conducto de Havers se coloca central y las laminillas van rodeándolo de forma completa, los 360 grados, y se enciman una sobre la otra, alejándose cada vez más del conducto central y dejando espacios que en este momento ya podemos observar unos puntos negros entre las laminillas óseas concéntricas, que son los espacios que utilizaban los osteocitos cuando el tejido estaba vivo. Estos puntos se denominan lagunas óseas. Si pasamos a un aumento del 40x, vamos a poder ver con mucha mejor definición las estructuras que forman a la osteona. Vamos a ver el conducto de Havers, vamos a ver las laminillas, algunas concéntricas, es decir, que están rodeando al conducto de Havers, los espacios o lagunas de los osteocitos. Estas se van a ver oscuras debido a la acumulación del polvo que se genera cuando estás desgastando la pieza ósea y que se van a ir acumulando. Es por eso que la laguna ósea se observa de ese color tan oscuro, porque se llenó del polvo que queda mientras estás preparando la pieza. Si prestamos atención a las lagunas óseas, vamos a poder observar prolongaciones que emergen de ellas y que eran las prolongaciones que antes tenían los osteocitos, los cuales se unían unos con otros para el transporte de sustancias entre ellos. Se unían y enviaban prolongaciones a través de estos espacios, los cuales se denominan canalículos calcóforos. Estas prolongaciones que están alrededor de la laguna ósea. En algunas partes de este preparado vamos a observar laminillas, pero que no están concéntricas al conducto de Havers, es decir, no están formando parte de la osteona. Estas laminillas que se encuentran fuera de la osteona y tienen una disposición más irregular se denominan laminillas intersticiales.
y ocupan los espacios entre osteonas. Estas laminillas son el vestigio de otros sistemas, otras osteonas, que fueron quedando luego de sucesivas remodelaciones del hueso. Eso es todo, muchas gracias y hasta luego. Hola a todos, mi nombre es Villafañe Joana Belén, soy alumna de cuarto año de la carrera de Medicina. Hoy vamos a tratar acerca del preparado de osificación intramembranosa. Los primeros puntos a tener en cuenta es que este tipo de osificación ocurre en huesos planos del cráneo, como maxilar inferior y además parte de la clavícula. Se inicia en el interior de una membrana conjuntiva constituida por células mesenquimáticas que luego sufrirán un proceso de diferenciación celular para formarse o transformarse en células osteoprogenitoras. Observamos en la imagen el tejido mesenquimático o células mesenquimáticas que luego van a diferenciarse a otro tipo de células. Además observamos vasos sanguíneos que le brindarán el oxígeno necesario a esos lugares en donde se encuentran, cantidades variables de una sustancia amorfa que está constituida por glucosaminoglucanos, por glucoproteínas y algunas fibras colágenas inmaduras que van a ser, en la mayoría de los casos, fibras colágenas de tipo 1. Ahora bien, prosiguiendo con la formación del hueso, vamos a tener en cuenta que las células osteoprogenitoras, al proseguir la diferenciación celular, adoptan una forma cuboidea o ligeramente cilíndrica con un citoplasma basófilo y un núcleo excéntrico, y se transforman en células denominadas osteoblastos. Estos osteoblastos, estas células, a su vez sintetizan una matriz denominada osteoide que todavía no está calcificada. Una vez que se produce la mineralización de esta matriz, ahí recién se formará el hueso. Ahora, yéndonos a estas imágenes, observamos a los osteoblastos, que eran las células que nombramos, con una forma cuboidea, ligeramente cilíndrica, con un citoplasma basófilo y un núcleo excéntrico. Las células mesenquimatosas, las fibras de colágeno, que dijimos las más comunes en este tipo de preparados suelen ser las de tipo 1, el capilar sanguíneo o el vaso sanguíneo, y el centro de osificación, que es en donde ocurrirá la formación del hueso. Ahora, acá observamos en esta imagen el osteoide, que es la matriz que sintetizan o secretan los osteoblastos. Los osteoblastos, cuando secretan sus productos, se alejan unos de otros, pero a la vez sin perder el contacto gracias a prolongaciones citoplasmáticas o canalículos. Van quedando atrapados dentro de la misma matriz que ellos mismos producen, llamándose ahora osteocitos. Estos osteocitos se encuentran dentro de espacios denominados lagunas óseas. Y en esta imagen podemos observar el osteoide, como dije anteriormente, que es la sustancia o la matriz que secretan los osteoblastos, a los osteoblastos unidos mediante las prolongaciones citoplasmáticas o también llamadas canalículos, y al osteocito dentro de su laguna ósea. Este hueso recién formado aparece primero como finas capas de estructuras de huesos llamadas espículas, que formarán luego una estructura trabecular tridimensional similar al hueso maduro. En esta imagen ya el hueso está maduro porque observamos las trabéculas, lo denominado trabécula, pero tienen que tener en cuenta que cuando es inmaduro se denomina espícula, cuando ya está maduro, trabécula. Y también tener en cuenta que observamos algunos osteoblastos, algunos vasos sanguíneos, algunas condensaciones del tejido mesenquimatoso. Tener en cuenta que la formación de este hueso, que en el interior va a ser hueso esponjoso y en el exterior hueso compacto, ocurre desde adentro hacia afuera. Ahora, teniendo en cuenta ya el preparado en una vista microscópica, vamos a hacer un panorama general del preparado, teniendo en cuenta todas las estructuras que presenta, para que se guíen cuál es el preparado. Y ahora sí, proseguir a un aumento de un 4x. En un 4x lo que vamos a observar son las espículas, que son estructuras fuertemente basófilas,
fuertemente basófilas, como observamos en la imagen, y además el tejido mesenquimático que presenta una tenue eosinofilia. Además también vemos algunos vasos sanguíneos, la sustancia amorfa o matriz amorfa que dijimos. Principalmente en este aumento es importante rescatar las espículas fuertemente basófilas y el tejido mesenquimático con una tenue eosinofilia. Ahora ya, yéndonos a un aumento de un 10 por, se observa las espículas rodeadas por los osteoblastos. Todos estos son osteoblastos, con su sustancia osteoide, que es lo que vemos acá, y en su interior observamos a los osteocitos dentro de sus lagunas óseas. Vemos a los osteocitos dentro de las lagunas, el osteoide, que es la matriz que secretan los osteoblastos, y los osteoblastos en el borde. Acá podemos observar otro, los osteoblastos en el borde, el osteoide, los osteocitos con sus lagunas óseas dentro de sus lagunas óseas. Bien, ahora en un aumento de un 40 por, vamos a observar con mayor detalle todas estas estructuras ya nombradas. Los osteoblastos, con su citoplasma, como dijimos, basófilo, un núcleo excéntrico, vemos la sustancia osteoide, que es secretada por los osteoblastos, a los osteocitos en sus lagunas óseas. Eso es todo, espero que hayan entendido. Cualquier duda nos pueden consultar mediante el vía campus virtual. Muchas gracias, chicos. Buenas, yo soy Rosemary Villamayor y esta vez estaré hablando del preparado número 5, más específicamente sobre osificación endocondral. Hay que recordar que este preparado se tiñe con hematoxilina y eosina. En este tipo de osificación, los huesos son formados a partir de un molde de tejido hialino embrionario rodeado de pericondrios. Las células encargadas de generar la matriz cartilaginosa son los condroblastos y los condrocitos. Para hablar de todo hueso largo, primeramente tenemos que saber algunos conceptos básicos, los cuales son diáfisis, epífisis. La diáfisis siempre vamos a encontrar en la parte central de todo hueso largo, y en histología vamos a encontrar a los centros de osificaciones primarias. Luego tenemos las epífisis, que vamos a encontrar en la parte distal del hueso, donde vamos a encontrar el centro de osificación secundario. Luego tenemos los discos epifisiarios, que se encuentran en la unión de ambas zonas mencionadas. En el aumento 4 por, vamos a hacer un recorrido general del órgano y vamos a estar encontrando el molde de cartílago hialino y los centros de osificación endocondral principalmente. Pero vamos a observar las estructuras que componen al preparado. En este aumento podemos distinguir al tejido cartilaginoso por su coloración bien basófila y rodeado por tejido conjuntivo. En este aumento vamos a distinguir al centro de osificación primario y representa a la zona que debemos analizar con mayor detalle, identificando los diferentes cambios que en el molde de cartílago se sufre en el proceso de osificación endocondral. Pero eso vamos a ir viendo las diferentes zonas que se van ocurriendo los cambios en los aumentos siguientes. En el primer 4 por, entonces, lo principal, los moldes de cartílago hialino y los centros de osificación endocondrales. Acá vemos un panorama general del órgano. Pasamos al 10 por. En el 10 por y en el 40 por vamos a observar las diferentes zonas que van a caracterizar a la osificación endocondral, que son el reflejo de las transformaciones que se producen en el cartílago durante el proceso. Nos ubicamos siempre para estudiar este órgano en la diáfisis, y de allí vamos a ir ascendiendo a lo largo del molde cartilaginoso. Vamos a encontrar la zona de osificación, la zona de erosión y calcificación, la zona de cartílago hipertrófico, la zona de proliferación de cartílago y la zona de reposo.
Vamos a ir viendo paso a paso. Acá vemos las zonas de osificación, la zona de erosión, el cartílago, la zona de cartílago hipertrófico, zona de proliferación y la zona de reposo ya en esta zona, que se continúa con el molde de hialino. Eso principalmente, y por ahora vamos a ver más detalladamente lo que tiene cada zona. Tenemos la zona de osificación, primero que nada, que es esta zona que vemos acá, donde encontramos a las células mesenquimáticas, que llegan a través de los vasos sanguíneos e invaden a la diáfisis. Se diferencian en osteoblastos y secretan la matriz osteoide, que se depositan en los túneles generados por los condrocitos al morir. El resto de las células mesenquimales van a estar formando lo que es la médula ósea hematopoyética. Luego tenemos la zona de calcificación y erosión. Por la cercanía de los vasos sanguíneos vamos a tener un aumento de la condensación de la matriz cartilaginosa y el depósito de las sales de calcio y la calcificación de la matriz principalmente. Luego pasamos a la zona de hipertrofia. En la zona de hipertrofia tenemos la difusión de un mayor aporte de las sustancias nutritivas y de oxígeno a través de la matriz cartilaginosa. Elementos que proceden de la sangre, y pues se van transformando a los capilares sanguíneos y favorece el crecimiento y a la vascularización de los condrocitos. Luego pasamos a la zona de proliferación o de cartílago seriado, que es donde los condrocitos se multiplican activamente y se colocan debajo de uno de otro, formando lo que se llama pilas de moneda o columna de células, y se inicia el proceso de condensación. Luego tenemos la zona de reposo, que es la que ya se continúa con el molde de hialino, en donde se observa a los condrocitos aislados de los componentes y al molde de hialino. Luego vamos a pasar al 40 por, donde vamos a ver con detalle y a un mayor aumento a todas las diferentes capas. Pero principalmente vamos a encontrar unas estructuras que vamos a visualizarlas puntualmente. Vamos a ver bien detalladamente a las diferentes capas, a las diferentes zonas. Vamos a ir viendo acá, por ejemplo, a la zona de osificación. Vamos a pasar a donde tenemos con detenimiento al collarete óseo y a las espículas óseas, a las espículas mixtas de la espícula ósea. Bueno, desde el punto de vista histológico, las espículas mixtas se pueden reconocer por su tinción. El cartílago calcificado se tiñe de color basófilo, mientras que en el óseo se tiñe de color eosinófilo. Bueno, eso es todo de mi parte. Espero que continúen de la mejor manera la cursada. Hola, soy Candela Varela y conmigo van a desarrollar el preparado de músculo liso. Bueno, como para hacer una introducción y ubicarnos en contexto, vamos a recordar algunos conceptos. El músculo liso se presenta en forma de haces o láminas de células fusiformes alargadas. Estas células también reciben el nombre de fibras. Las fibras carecen del patrón estriado, que es el que se puede encontrar en el músculo cardíaco o en el músculo esquelético. Tienen una longitud variable dependiendo del órgano en el que se sitúan. Por ejemplo, podemos decir que en pequeños vasos va a tener una longitud de 20 micrómetros, en la pared del intestino puede tener hasta cerca de 200 micrómetros y en el útero puede llegar a alcanzar hasta 500 micrómetros. Vamos a decir también que en los preparados de rutina, teñidos con hematoxilina eosina, el citoplasma de estas células se tiñen de una manera uniforme y estas características puede atribuirse a la concentración de actina y miosina que posee.
¿Qué vamos a ver? Bueno, el preparado que voy a desarrollar es un corte de apéndice secal teñido con la técnica de hematoxilina eosina. Vamos a resumir de manera muy sintética su anatomía. El tubo digestivo está compuesto por órganos huecos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si hacemos un corte transversal, vamos a observar la luz del órgano que va a estar recubierto por una pared. El músculo liso tiene como función la contractilidad de la pared, desde el esófago hasta el esfínter interno del ano, proporcionando así la fuerza motriz. El apéndice, que es el órgano que vamos a observar, es una prolongación delgada y hueca, situada en la parte inferior de la primera porción del colon, el cual recibe el nombre de ciego. Abajo, como vamos a ver, tenemos dos imágenes, dos cilindros que están cortados. En la imagen de la izquierda vamos a observar un cilindro que está cortado de manera transversal. Y a la derecha vamos a ver un cilindro que está cortado en un corte longitudinal. El corte que vamos a ver ahora de apéndice secal es como la imagen de la izquierda, es un corte transversal. Bueno, acá lo que ustedes están viendo es una fotografía o una imagen del preparado de apéndice secal, donde están señaladas cada una de las estructuras que conforman el órgano. Lo que vamos a hacer ahora es ir describiendo, voy a hacer un recorrido por el preparado, primero al 4 por, luego vamos a pasar a un mayor aumento de manera creciente, al 10 por y para finalizar vamos a trabajar en el 40 por. Bueno, acá vamos a ver el preparado al 4 por, como dije anteriormente, es una estructura circular, ahí podemos ver, es una estructura circular que en el centro está la luz del órgano, porque es un órgano hueco, como dije anteriormente, que está recubierta por una pared. Ahora vamos a pasar a un mayor aumento, al 10 por, acá vamos a ver cómo las estructuras se diferencian, se ven más detalladas. Vamos a describir cada una de las capas guiándonos por la imagen que mostré anteriormente. Vamos a ver el epitelio de revestimiento, ahí se ve. Vamos a ver el tejido linfoide, el tejido conjuntivo y la capa muscular. Ahí podemos observar la capa muscular. Aumento 10 por. Acá en el 40 por vamos a observar tejido muscular pero con aspectos diferentes, si pueden notar, es decir, se distinguen dos zonas. Esto se debe a la disposición que adopta el músculo liso en la pared del órgano, es decir, posee dos capas de músculo liso, una capa interna, miren ustedes, que es circular, y una capa externa que es longitudinal. En la capa interna circular vamos a observar que las células presentan un núcleo. Aquí las tienen marcadas en azul. La capa interna presentan un núcleo único y alargado, con un citoplasma eosinófilo y homogéneo, como lo mencioné anteriormente. Luego tenemos en gris la capa externa longitudinal, donde las células están ordenadas unas con otras, donde la porción media más gruesa de una se yuxtapone, es decir, que se juntan a los extremos delgados de las células vecinas. Cabe aclarar que las células de la capa circular interna fueron cortadas en su eje longitudinal y las células de la capa externa fueron cortadas en su eje transversal. Si se acuerdan la imagen que les puse anteriormente de cómo eran los cortes. También por ello vamos a decir que en los cortes transversales del músculo liso se presenta como un mosaico de perfiles redondeados o irregulares, poligonales. Se observan núcleos en forma redondeadas y zonas en donde solo se visualiza el citoplasma eosinófilo, ya que el corte pasa por uno de los extremos de la célula. Esta fue la explicación de músculo liso del preparado de apéndice secal. Muchas gracias por su atención y no duden en consultarnos si tienen alguna duda. Hasta la próxima.
Como les había mencionado anteriormente, yo voy a hablar sobre tejido muscular, más específicamente sobre músculo estriado visceral y músculo estriado cardíaco. Bien, antes de comenzar a analizar el preparado, quiero que recuerden que cuando hablamos de fibra muscular, nos referimos a la célula muscular. Cuando hablamos de sarcoplasma, nos referimos al citoplasma, y cuando hablamos de sarcolema, a la membrana plasmática de la célula muscular. Habiendo dicho esto, quiero también que recuerden que el músculo estriado, ¿sí?, se clasifica en músculo estriado esquelético, músculo estriado visceral, músculo estriado cardíaco. ¿Qué es lo que comparten todos ellos? Justamente la presencia de las estrías transversales, que serían, o se deben, mejor dicho, a la disposición de los filamentos delgados y gruesos dentro de la fibra muscular. Estas disposiciones van a dar lugar a las bandas I y bandas A. Las I van a ser las claras y las A las oscuras. Lo que yo quiero es que asocien esto al nombre que llevan este tipo de músculo estriado. Entonces, sabiendo que tenemos un músculo estriado esquelético, tenemos que recordar que este se fija al hueso. El estriado visceral se halla en tejidos blandos como la lengua, la faringe, la parte superior del esófago, pero morfológicamente es idéntico al estriado esquelético. Y después tenemos el músculo estriado cardíaco, que se halla en el miocardio, que es la capa media del corazón. Bien, también tenemos que tener en cuenta que el tejido conectivo, si está rodeando a una fibra muscular, se va a denominar endomisio, y es un tejido conectivo laxo. Si el tejido conectivo rodea a un grupo de fibras, se va a denominar perimisio, ¿sí?, y es un tejido conectivo laxo, pero de mayor grosor. Y si el tejido conectivo rodea todo rodea el músculo, este se va a denominar epimisio, y es un tejido conectivo denso. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando hablamos de músculo estriado visceral, este no presenta epimisio, ¿sí? Entonces, viendo el esquema y repasando, tenemos el endomisio que rodea la fibra muscular, el perimisio que rodea al grupo de fibras musculares y el epimisio que rodea al músculo. Bien, vamos a comenzar a analizar el preparado. Entonces, tenemos de que este es el preparado de lengua, ¿sí?, que está teñido con la técnica de hematoxilina y eosina, que es la de rutina. Estamos viendo una vista panorámica al 4x, ¿sí? Y lo que debemos poder identificar es esta estructura periférica, ¿sí?, que tiene un aspecto ondulante, ¿sí?, que se tiñe basófilo, ¿sí?, es el epitelio de revestimiento. Por debajo de este vamos a encontrar, ¿sí?, un tejido conectivo subepitelial que tiene una tinción eosinófila. Por debajo vamos a encontrar estas estructuras que se corresponden con glándulas, ¿sí?, un epitelio glandular, y por debajo tenemos el músculo estriado visceral, ¿sí?, que tiene diferentes cortes, ya sea longitudinal, ¿sí?, transversal, oblicuo o tangencial. Entonces, en este aumento al 4x tenemos que poder identificar el epitelio de revestimiento, el tejido conjuntivo, las glándulas y el músculo estriado visceral, ¿sí? Ahora vamos a analizar el preparado en un video. Como verán, acá ya tienen, se muestra el epitelio de revestimiento, el tejido conjuntivo, ¿sí? Entonces, vamos a ver.
epitelio y revestimiento, que es basófilo, el tejido conjuntivo eosinófilo, las glándulas, ¿sí? Y el músculo estriado visceral, que también se tiñe fuertemente eosinófilo. Bien, entonces, a un mayor aumento, al 10 por, vamos a poder observar también las glándulas, ¿sí? Vamos a ver que los fascículos están cortados en diferentes ejes, ya sea un corte transversal o un corte longitudinal. Lo que hay que tener muy en claro es de que tienen una fuerte tinción eosinófila, ¿sí? Transversal, transversal, transversal. También podemos ver la presencia de tejido conectivo. Este tejido conectivo, ¿sí? Sería justamente el perimicio, ¿sí? Porque como bien sabemos, acá no hay epimicio, porque estamos hablando de músculo estriado visceral. Si recorremos un poco el preparado, vamos a seguir viendo cortes transversales y longitudinales, ¿sí? De los fascículos. Corte transversal, longitudinal. Lo que ya se puede apreciar en el corte longitudinal es la presencia de núcleos periféricos, ¿sí? Bien, entonces al 40 por lo que vamos a ver bajando el condensador en un corte longitudinal de la fibra muscular va a ser las fibras, ¿sí? Que se tiñen fuertemente con eosina, los núcleos periféricos que presentan por debajo del sarcolema, ¿sí? Y estas estriaciones características, que son las estriaciones transversales. Y como bien dijimos, se corresponden con ¿qué? Con las bandas I y las bandas A. Luego, en un corte transversal, vamos a observar vasos sanguíneos, ¿sí? Vamos a observar la fibra muscular, ¿sí? Que presenta como una forma poligonal teñida fuertemente con eosina y que presenta el tejido conectivo, ¿sí? Que sería endomicio, ¿sí? Rodeando cada fibra muscular. Ahora, viendo el preparado, podemos ver en una primera instancia, ¿sí? En este corte longitudinal, los núcleos periféricos, ¿sí? Por debajo del sarcolema, ¿sí? La tinción fuertemente eosinófila. Podemos ver tejido conectivo. Podemos ver un vaso. Acá podemos ver un corte transversal, ¿sí? Y eso sería todo de músculo estriado visceral. Bien, ahora vamos a seguir con músculo estriado cardíaco. Entonces, como les recordarán, el músculo estriado cardíaco se halla ¿en dónde? En la capa media del corazón, que sería el miocardio. También tenemos el endocardio y el epicardio, pero a mí lo que me interesa que sepan es de que en el miocardio encontramos el músculo estriado cardíaco. En una vista panorámica al 4 por del miocardio, ¿sí? Teñido con la técnica de rutina de hematoxilina y eosina, podemos ver ya cortes longitudinales, ¿sí?
de las fibras musculares, ¿sí?, que presentan una eosinofilia. También se pueden ver algunas que presentan ramificaciones, ¿sí? Estas, ¿sí? Si seguimos recorriendo el preparado, vamos a ver que se disponen, ¿sí?, de manera longitudinal, ¿sí?, y de que tienen como ramificaciones. También podemos apreciar tejido conjuntivo. Bien, entonces a un aumento al 40 por podemos ver que en el músculo isquiocardíaco, ¿sí?, la fibra muscular, ¿sí?, como ya habíamos mencionado previamente, adquiere una tinción eosinófila. Lo que podemos ver también es de que este es un núcleo característico de la célula. Es ovoide, es grande, es central, ¿sí?, es claro con respecto a otros núcleos como este, ¿sí? ¿Y qué es lo que debemos saber? De que estas fibras musculares tienen como ramificaciones, ¿sí? Además, se pueden ver uniones célula-célula, como por ejemplo podría ser los discos intercalares, podría ser podría ser esta. Estos discos intercalares, podría ser se pueden teñirse, ¿sí?, de basófilo o pueden no tener una tinción, ¿sí?, y verse como espacios. Entonces, para repasar, tenemos este esquema, ¿sí?, donde tenemos que la fibra muscular le rodea el endomisio y tenemos discos intercalares, ¿sí?, que unen a las células entre sí. Ahora, analizando el preparado, vemos que en un corte longitudinal tenemos que la fibra muscular presenta eosinofilia, ¿sí?, podemos ver las ramificaciones entre las células. Podemos ver si en los cortes longitudinales, ¿sí?, las células eosinófilas. Podemos ver algunas también con núcleo característico, ¿sí?, como por ejemplo, podemos ver esta célula que es binucleada, ¿sí?, mientras que otros, como lo mostré previamente, presentan un núcleo central grande, oval, ¿sí?, y claro. Y esto fue todo por músculo estriado cardíaco, ¿sí? Muchas gracias y hasta luego.